Nunca en mi vida imaginé que la noche antes de mi boda terminaría conmigo tirada en el suelo, doblada del dolor, abrazando mi brazo mientras un fuego ardiente me recorría todo el cuerpo, y mi papá, parado frente a mí, diciendo con frialdad, tú empezaste todo. Primero escuché el sonido, ese chasquido seco, como cuando se quiebra una rama bajo el pie. Luego vino el dolor, tan fuerte y repentino que me robó el aire. Estaba en mi recámara, en mi departamento, revisando por última vez la lista de cosas para el gran día. Mi vestido de novia, colgado cerca de la ventana, brillaba suavemente con la luz. Todo parecía tan tranquilo, hasta que Vanessa entró sin tocar. Su cabello perfecto, su maquillaje impecable, pero sus ojos eran los mismos de siempre, fríos, llenos de envidia. No eran los ojos de una hermana, sino de alguien que me veía como una rival que debía aplastar. Sin siquiera saludar, exigió que cambiara el acomodo de las mesas para sentarse al lado de papá en la mesa principal, desplazando a los papás de Daniel. Le dije que no. En ese momento, el aire se volvió pesado. Su cara cambió. Me llamó egoísta, desagradecida, una carga, cada palabra salía de su boca como veneno. Y antes de que pudiera reaccionar, se me acercó demasiado, con ese perfume dulce y empalagoso que me daba náuseas, y con ambas manos me empujó con fuerza contra el tocador de madera. Sentí el golpe seco. El borde me dio justo en el brazo, y el crujido fue instantáneo, horrible. El dolor me atravesó entera, como fuego líquido, bajando hasta la punta de los dedos. Grité, o al menos traté de hacerlo, pero lo que salió fue más un jadeo. Me doblé sobre mí misma, temblando, tratando de proteger mi brazo mientras ella me miraba desde arriba, con una sonrisa. Esa sonrisa, nunca la olvidaré. Era la sonrisa de alguien que sabía que había ganado. Y entonces apareció mi papá en la puerta. Por un segundo, sentí alivio. Pensé que había escuchado el golpe y venía a ayudarme. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Vanessa habló. Con voz suave, casi inocente, dijo, ella empezó. Papá me miró. No con preocupación, sino con decepción. Y con el mismo tono con el que te dicen que saques la basura, soltó, tú empezaste todo. Yo solo abrí la boca, sin poder hablar. El nudo en mi garganta era tan grande que ni las lágrimas salían. Él negó con la cabeza, murmuró algo sobre no querer dramas antes de la boda y se fue. Y ahí me quedé, en el suelo, con el vestido de novia a unos pasos, el brazo colgando, y una parte de mi rota que sabía que ese golpe no solo me había quebrado el hueso, sino algo mucho más profundo. Vanessa salió detrás de mi papá, mirando hacia atrás con esa sonrisa de triunfo que me heló la sangre. El vestido de novia seguía ahí, colgado en la esquina, moviéndose apenas con la brisa que entraba por la ventana. Su tela marfil brillaba bajo la luz, tan limpio, tan perfecto, que por un momento me pareció que no era mío, que le pertenecía a otra mujer, a alguien con una vida más tranquila, sin cicatrices ni dolor. Mi brazo latía al ritmo de mi corazón, cada pulsación era un recordatorio del golpe. Pero lo que más dolía no era el hueso, era la verdad que se acomodaba lentamente dentro de mí. Esto nunca había sido sobre amor o justicia. Era sobre poder. Sobre control. Y en ese momento, ella lo tenía todo. Pero mientras la veía alejarse, algo dentro de mí cambió. Porque mañana, frente a todos, frente a la familia, los amigos, y hasta esos vecinos que siempre fingieron que todo era perfecto, yo iba a recuperar lo que era mío. Ellos pensaban que la pelea había terminado esa noche. Pero apenas estaba comenzando. Crecí en lo que muchos llamarían una familia perfecta. Una casa de clase media en un vecindario tranquilo de Pensilvania, donde los jardines siempre estaban bien cortados y las casas parecían copiadas de una postal. Cada primavera, mamá plantaba tulipanes rojos y amarillos a lo largo de la cerca blanca, y los vecinos nos saludaban desde sus porches con sonrisas de película. Desde afuera, todo se veía ideal. Pero por dentro, las paredes guardaban otra historia. Mi papá, Richard, era un hombre alto, de voz fuerte y presencia que imponía respeto. Bastaba una palabra suya para que la gente lo escuchara. Cuando era niña, lo idolatraba. Me sentía segura a su lado, y lo admiraba cada vez que me enseñaba a andar en bicicleta en la entrada de la casa o me ayudaba a armar mis proyectos escolares con esa paciencia que parecía infinita. Mi mamá,
Eleanor, era el corazón de la casa. Siempre con una sonrisa suave, una voz dulce y una calma que lograba apagar cualquier tormenta. Cuando Vanessa y yo peleábamos, porque claro, siempre peleábamos, ella era la que llegaba, respiraba profundo y decía, niñas, somos familia, y eso vale más que todo lo demás. Vanessa era 3 años mayor que yo. Alta, guapa, llena de energía. Tenía esa personalidad que hacía que todos la notaran. Brillaba en todo lo que hacía, en el fútbol, en las fiestas, en las fotos familiares. Yo era diferente, más callada, más de quedarme en mi cuarto leyendo o pintando. Mamá siempre nos trataba igual, celebrando los logros de las dos. Pero papá era distinto. Cuando él decía que yo era la inteligente, o cuando se detenía a mirar uno de mis dibujos y decía esto sí es talento, veía como la sonrisa de Vanessa se tensaba. Como su mirada se llenaba de algo que entonces no entendía, pero ahora sí, celos. Desde pequeñas, algo en ella necesitaba ganarme, hacerme sentir menos. Y esa necesidad no desapareció con los años. Solo se volvió más peligrosa. Cuando tenía 12 años, todo cambió. Mamá empezó a sentirse cansada todo el tiempo. Al principio creí que era solo agotamiento, que con unos días de descanso se recuperaría. Pero las visitas al hospital se hicieron más seguidas, los médicos hablaban en voz baja, y un día escuché esas palabras que se quedarían grabadas para siempre: cáncer de páncreas en etapa 4. Desde ese momento, nuestra casa se llenó de silencio. Papá caminaba como si cargara el peso del mundo, y yo trataba de no hacer ruido, como si quedarme callada pudiera ayudarla a sanar. Pero 6 meses después, mamá se fue. Y con ella, todo lo que conocía como hogar también desapareció. Después del funeral, papá se hundió en el trabajo. Se iba temprano, regresaba de noche, y muchas veces ni siquiera cenaba con nosotras. Yo me quedaba despierta esperándolo, escuchando el sonido del reloj y el vacío que mamá había dejado. Y fue en ese vacío donde Vanessa encontró su espacio. Una noche, le escuché decir con voz firme: ahora yo soy la mujer de la casa. Pensé que era su forma de sobrellevar el dolor, pero pronto me di cuenta de que no, lo disfrutaba. Le gustaba mandar, decidir, tener el control. Ella decía cuándo y qué íbamos a cenar, qué programa veríamos en la televisión, y hasta cuándo podía hablar con papá. Si me atrevía a preguntar a qué hora llegaría, me contestaba con ese tono cortante que tanto usaba conmigo. Tiene clientes importantes, deja de ser tan necesitada. Cada vez que intentaba expresar lo mucho que lo extrañaba, Vanessa me callaba con esa frase que se volvió rutina. Tenemos que ser fuertes por él. Pero esa fuerza siempre significaba lo mismo, que yo me quedara callada mientras ella tomaba todas las decisiones. Y lo peor era que papá parecía agradecido de que ella se hiciera cargo. Con el tiempo, su relación se volvió más cercana, mientras la mía con él se deshacía poco a poco, como arena entre los dedos. Vanessa sabía exactamente qué decir para mantenerlo de su lado. Le contaba cosas que yo jamás había dicho. Que no me importaba si él no iba a mis presentaciones. Que prefería que no fuera a las ceremonias de premios porque me ponía nerviosa. Y él le creía. Siempre le creía. Todavía recuerdo ese día en el auditorio de la escuela. Me habían dado una beca por mi arte. Todos los demás alumnos estaban abrazando a sus papás, tomándose fotos, riendo. Yo estaba sola, con mi certificado en la mano, viendo mi celular. Tenía un mensaje de papá. Felicidades, hija. Estoy orgulloso de ti. Tengo una cena importante. Ese fue el momento en que entendí que ya no podía competir con Vanessa. Ella lo había acaparado todo, su atención, su cariño, su tiempo. Para cuando llegué a la preparatoria, ya había aprendido que cualquier cosa que le dijera a papá, tarde o temprano, Vanessa la usaría en mi contra. Así que empecé a hablar menos, y menos, hasta que casi dejé de hacerlo. Ella se adueñó de los cumpleaños, de las fiestas, de todo. Siempre encontraba la manera de estar en el centro, de ser la protagonista. Y frente a los demás, tenía el talento de lanzarme pequeñas puñaladas disfrazadas de bromas. ¡Ay, mi hermanita, siempre tan dramática! Oh. Ya ven cómo es, todo lo toma personal. Papá se reía.
Yo sonreía también, fingiendo que no dolía. Pero por dentro, solo contaba los días. Los días que faltaban para graduarme. Para poder irme. Para escapar, al fin, de esa casa que tenía el mismo techo de siempre, pero que ya no era un hogar. La universidad fue mi gran escape. Cuando gané una beca en Filadelfia, ni lo pensé 2 veces. Hice mis maletas, me mudé a un pequeño dormitorio, y por primera vez en años sentí que podía respirar sin miedo, sin miradas juzgándome, sin sentirme una intrusa en mi propia casa. Pero la distancia no borra los años de heridas ni de costumbre. Cada vez que volvía a casa por vacaciones, todo seguía igual, la misma tensión, la misma jerarquía donde Vanessa mandaba y yo simplemente existía. Y las llamadas con papá se habían vuelto tan vacías, tan frías, que parecían más una obligación que una verdadera conversación. Mirando atrás, me doy cuenta de que todo lo que pasó antes de mi boda no empezó con el compromiso. No. Las raíces venían de mucho antes, de esos años donde aprendí a quedarme callada y donde Vanessa se convenció de que tenía el derecho de controlar todo, porque papá siempre le creía a ella primero. Cuando llegué al último año de preparatoria, la relación entre nosotras ya era un campo minado. Nada que dijera o hiciera estaba a salvo. Era una tensión constante, silenciosa, como un zumbido en el fondo que se volvía una pelea completa en cualquier momento, sin previo aviso. Para entonces, Vanessa ya era una experta manipuladora. Había perfeccionado su juego, disfrazaba sus ataques con risas o con comentarios que parecían preocupación, y así lograba que papá pensara que yo exageraba. A veces entraba a mi cuarto con cualquier pretexto, solo vengo a pedirte un suéter, decía, y luego soltaba, con una voz dulce pero venenosa. Papá cree que estás saliendo demasiado con tus amigas y descuidando tus estudios. Yo me mordía la lengua, porque mis calificaciones eran impecables. Pero sabía que si respondía, ella usaría mis palabras para envenenar aún más las cosas. En otras ocasiones, le decía a papá que yo había sido grosera con una maestra o que gastaba dinero en tonterías de arte. Cuando en realidad esos materiales eran para concursos y exposiciones por las que había trabajado meses. Pero claro, nunca mencionaba eso. Y él le creía. Siempre. Lo peor era cuando su manipulación me robaba momentos que yo había soñado compartir con papá. Recuerdo especialmente uno. Fue en mi 2º año de preparatoria. Había sido nominada para una beca estatal de arte, algo grande, algo que significaba todo para mí. Llevaba semanas recordándole a papá la fecha del evento, emocionada por verlo entre el público. La noche anterior, escuché sin querer a Vanessa hablando por teléfono con él. Su voz sonaba dulce, comprensiva, casi protectora. Papá, no te preocupes, ella no quiere hacer un gran alboroto. Dice que si vas, se va a poner nerviosa y no va a disfrutarlo. Me quedé helada. No podía creerlo. Y al día siguiente, ahí estaba yo, en medio del auditorio, con mi certificado en las manos, mientras a mi alrededor los demás alumnos abrazaban a sus padres y se tomaban fotos. El asiento a mi lado estaba vacío. Revisé mi celular una y otra vez, hasta que vi su mensaje. Felicidades, hija. Estoy orgulloso de ti. Tengo una cena importante, pero luego hablamos. No lloré ahí mismo, pero por dentro sentí como algo se rompía. Esa silla vacía pesaba más que cualquier palabra. Cuando regresé a casa y la enfrenté, Vanessa solo sonrió con esa mueca arrogante que tanto odiaba. Ay, por favor, dijo, siempre quieres ser el centro de atención. ¡Qué patético! Esa noche entendí algo, ya no podía esperar nada de papá. Porque cada vez que tenía que elegir entre la verdad y la versión de Vanessa, siempre elegía creerle a ella. Y claro, ella lo sabía. Sabía perfectamente el poder que tenía, y lo usaba cada vez con más crueldad. Empezó a hacer mi vida en casa completamente insoportable. Organizaba reuniones familiares justo los días en que sabía que yo tenía otros compromisos, exámenes, trabajo, eventos escolares, y luego, frente a todos, decía con voz inocente. Ay, ya ven cómo es, ni siquiera quiso venir. Y la gente le creía. Siempre le creían. A mis tías les susurraba que yo era distante,
que me había vuelto malagradecida, incluso insinuaba que estaba pasando por algo raro. Lo decía con una sonrisa tan dulce, tan convincente, que nadie dudaba de ella. Era su especialidad, mentir con elegancia. Para cuando llegué a mi último año de preparatoria, lo único que me mantenía cuerda era el contador mental que llevaba para irme de casa. Cada día que pasaba era un día menos para escapar. Postulé a universidades lo más lejos posible dentro del estado. Y cuando llegó la carta de aceptación de un programa en Filadelfia, sentí que, por fin, la vida me daba una salida. Empaqué mis cosas sin mirar atrás. Ni siquiera me despedí como debería, porque, en el fondo, no quería darle a Vanessa la satisfacción de verme llorar. Pero claro, la distancia no la detuvo. Ella seguía tirando de los hilos, incluso desde lejos. Me llamaba de vez en cuando, con su voz melosa y falsa preocupación. Solo quería contarte que papá te extraña mucho, dice que ya casi no lo buscas, que se siente solo. Pero no te preocupes, yo lo cuido. Cada palabra venía cargada de culpa. Y papá repetía esas mismas frases en nuestras escasas llamadas. Vanessa dice que casi no te comunicas, que estoy trabajando demasiado y no sabes nada de mí. Era obvio, ella seguía controlando nuestra relación, manipulando cada conversación. Cada vez que intentaba hacer planes para visitarlo, surgía algún motivo para que no se pudiera. Ay, no, papá anda estresado, no es buen momento. Decía ella. Espera un poco, cuando se sienta mejor, te aviso. Y él lo aceptaba sin cuestionar. Vanessa era una maestra en disfrazar su manipulación como si fuera preocupación. Siempre parecía estar cuidándolo, protegiéndolo del estrés. Pero en realidad, lo que hacía era mantenerme lejos. Con los años, sus pequeñas jugadas fueron desgastando lo poco que quedaba entre papá y yo. Ella quería que yo fuera la hija ausente, la que no llamaba, la que parecía no importar. Y, tristemente, se salió con la suya. Luchar contra ella era agotador, y ganar parecía imposible. Así que poco a poco dejé de intentarlo. El resultado fue una relación fría con papá, educada, pero vacía. Nos mandábamos mensajes en cumpleaños o hablábamos brevemente en Navidad. Eso era todo. Dos extraños con el mismo apellido. Cuando Daniel me propuso matrimonio, el vacío entre papá y yo ya era enorme. Tan grande que dudé si invitarlo o no, pero una parte de mí, la parte que todavía recordaba al papá que me enseñó a andar en bicicleta, seguía queriendo caminar con él hacia el altar. Era un deseo tonto, lo sé. Una esperanza ingenua. Porque debí imaginar que Vanessa no iba a permitirlo. Para ella, mi felicidad era otra oportunidad para demostrar su poder, para asegurarse de que yo nunca pudiera tener un momento que no estuviera bajo su sombra. La universidad fue mi primer respiro real de libertad. Era la primera vez que podía vivir sin sentir que cada palabra sería malinterpretada o usada en mi contra. Filadelfia quedaba lo suficientemente lejos para que nadie apareciera sin avisar, y mi beca cubría casi todo, así que no necesitaba pedirle dinero a papá, lo que significaba menos razones para que Vanessa se metiera. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía mi propia vida. Y me aferré a ella como si fuera aire. Me metí de lleno en mis clases de marketing. Pasaba horas en la biblioteca, desvelándome entre apuntes, cafés fríos y listas de tareas interminables. Pero por primera vez en mi vida, lo hacía por mí, no por demostrarle nada a nadie. Hice amigos que me conocían de verdad, que sabían quién era sin que existiera esa versión distorsionada que mi hermana había inventado sobre mí. Con la distancia, me di cuenta de algo que dolió pero también liberó, gran parte de mi vida la había vivido reaccionando a ella. En la preparatoria, yo era callada solo para no darle motivos para burlarse o criticarme. Medía cada palabra, cada gesto, por miedo a que los usara en mi contra. Pero en la universidad era diferente. Podía reír sin miedo, opinar sin que mi voz temblara, y hablar sin pensar que alguien iba a girar mis palabras para lastimarme después. En mi segundo año conocí a Daniel, de la forma más sencilla posible. Estábamos esperando que empezara una clase y me preguntó si podía prestarle mis apuntes de la semana anterior. Su sonrisa tranquila y su manera de mirar, como si todo estuviera bajo control, me hicieron sentir algo que no recordaba, paz. Poco a poco,
Las pláticas sobre tareas se convirtieron en cafés después de clase, y los cafés en cenas largas donde el tiempo simplemente se iba. Las sesiones de estudio se transformaron en caminatas nocturnas por la ciudad, donde hablábamos de sueños, miedos y del futuro. Daniel venía de una familia completamente distinta a la mía. Su casa estaba llena de calidez, de esas en las que las discusiones terminan con abrazos y las fiestas de cumpleaños con risas, no con silencios incómodos. Su mamá, Julia, era maestra de arte en una preparatoria. Desde el primer día me vio y dijo que yo tenía una chispa creativa bonita, y me trató como si fuera su propia hija. Su papá, Mark, tenía una pequeña empresa de construcción, y desde el principio me hacía sentir parte de ellos. Siempre preguntaba cómo me iba, si comía bien, si necesitaba algo. Y luego estaba Jack, el tío de Daniel por parte de su mamá. Era un periodista retirado, con una mente brillante y un corazón enorme. Tenía ese tipo de sabiduría que no pesa, que acompaña. Nunca se casó ni tuvo hijos, pero era como otro padre para Daniel. Estuvo presente en todas las etapas de su vida, obras escolares, graduaciones, cumpleaños, todo. Con el tiempo, también empezó a estar para mí. Fue a mi exposición final en la universidad, me mandaba correos motivándome durante los exámenes, e incluso me ayudó a prepararme para entrevistas de trabajo. La diferencia entre cómo Jack escuchaba y cómo mi papá respondía en nuestras pocas llamadas era enorme. Jack realmente ponía atención, me hacía sentir vista. Mi papá, en cambio, apenas respondía con frases cortas, repitiendo lo que mi hermana seguramente ya le había dicho. Después de graduarnos, Daniel y yo encontramos trabajo en la ciudad. Rentamos un pequeño departamento, con paredes delgadas y una cocina diminuta, pero lleno de sueños. Empezamos a construir una vida juntos, paso a paso. A los 2 años, me ascendieron en mi agencia de marketing, dirigiendo campañas para marcas grandes. Daniel también creció rápido en su empresa de ingeniería. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que mi vida tenía rumbo propio. Que el pasado ya no me definía. Que yo podía elegir quién ser, con quién estar y, sobre todo, a quién dejar entrar en mi mundo. Teníamos una vida tranquila, de esas que uno no se da cuenta cuánto valen hasta que las tiene. Amigos de confianza, rutinas sencillas, y una sensación de estabilidad que, para mí, era casi algo desconocido después de todo lo que había vivido de niña. Daniel y yo habíamos encontrado nuestro ritmo, trabajo, cenas caseras, películas los viernes, desayunos largos los domingos. Todo eso me hacía sentir segura, en paz. Mientras tanto, Vanessa seguía allá, en el fondo, como una sombra que nunca desaparecía del todo. Trabajaba en bienes raíces en nuestro pueblo, y de vez en cuando me mandaba mensajes cordiales que siempre llevaban ese tono pasivo-agresivo tan suyo. Cosas como, papá está bien, le hice su cita médica porque tú no tenías tiempo o menos mal que alguien se queda para cuidar de él. Siempre ese recordatorio sutil de que ella estaba cumpliendo con algo que, según ella, yo había abandonado. Mi relación con mi papá era, correcta, pero vacía. Nos hablábamos de vez en cuando, compartíamos noticias básicas, pero nada profundo. Era como si ambos tuviéramos miedo de tocar el pasado. Y aunque una parte de mí ya se había resignado a que esa distancia se quedara así, había otra parte, muy pequeña, pero terca, que seguía soñando con el día de mi boda. Con la idea de que él pudiera caminar conmigo hacia el altar. No por tradición, sino como un gesto simbólico. Un intento de recuperar algo que se había roto hace mucho. Era una esperanza frágil, de esas que ni siquiera te atreves a decir en voz alta, pero seguía ahí. Y entonces, Daniel me propuso matrimonio. Fue una tarde de otoño, fresca, con el cielo pintado de tonos naranjas y dorados. Caminábamos junto al río después de cenar, las luces de la ciudad reflejándose en el agua, cuando él se detuvo, sonrió con esa mirada suya tranquila, y sacó una pequeña cajita de terciopelo. Se arrodilló, la abrió, y dentro había un anillo sencillo, elegante, perfecto. Ni siquiera lo dejé terminar la frase cuando ya le estaba diciendo que sí, riéndome y llorando al mismo tiempo. Esa noche brindamos con champaña en nuestro restaurante italiano favorito, y por primera vez en años me permití creer que nada podía ensuciar esa felicidad. Pero claro, al día siguiente tocaba enfrentarse a la realidad, contarle a nuestras familias.
La llamada con los papás de Daniel fue pura alegría. Julia gritó de emoción. Mark ya estaba hablando de organizar una comida familiar para celebrarlo, y Jack, como siempre, hizo un brindis improvisado por teléfono, diciendo que éramos la pareja más sensata y bonita del mundo. Cuando llamé a mi papá, su voz sonó cálida, pero contenida. Me felicitó, me preguntó si ya teníamos fecha, y dijo que estaba feliz por mí. Fue amable, pero había distancia, una barrera invisible. Horas después llegó el mensaje de Vanessa. Lleno de signos de exclamación, corazones, caritas sonrientes, pero se sentía falso. Su entusiasmo era exagerado, como si estuviera actuando para una audiencia. Decidimos casarnos en junio del año siguiente. Elegimos un lugar precioso a las afueras de la ciudad, con jardines que en esa época estarían llenos de flores. Mandé las invitaciones con 8 meses de anticipación, queriendo que todos tuvieran tiempo para organizarse. Cuando finalmente llamé a papá para pedirle que me acompañara al altar, hubo un silencio. Largo. Tan largo que pensé que iba a decir que no. Sentí cómo se me cerraba la garganta. Pero entonces respondió. Sería un honor. Y esa frase encendió una parte de mí que creía muerta. Fue como si por un momento volviera a ser esa niña que soñaba con tener un papá que la mirara con orgullo. Que la acompañara sin condiciones. Que simplemente estuviera ahí. No sabía que ese pequeño rayo de esperanza pronto se convertiría en la tormenta más amarga de mi vida. Tal vez, solo tal vez, esta boda podía ser una oportunidad para sanar algo entre mi papá y yo. Una forma de cerrar ese capítulo lleno de silencios y malentendidos, y empezar otro, más limpio, más real. Con ese pensamiento en mente, seguí adelante con los preparativos, decidida a disfrutar cada paso. Los meses pasaron volando, y la familia de Daniel se volcó por completo en ayudar. Julia, su mamá, fue conmigo a las pruebas del vestido. Recuerdo cómo se le humedecieron los ojos cuando salí del probador con ese vestido de encaje que parecía hecho para mí. Me abrazó y dijo: «Te ves preciosa, hija». Y ese hija me llegó al alma, como un pedacito de cariño que no sabía cuánto necesitaba. Mark, su papá, se ofreció a fabricar unos letreros de madera personalizados para la ceremonia, los hizo él mismo, a mano, con tanto amor que parecían salidos de una película. Y Jack, el tío de Daniel, prometió llegar temprano el gran día para ayudar con lo que fuera necesario. Me sentía rodeada de apoyo, de una familia que, aunque no era la mía de sangre, me hacía sentir acompañada. Mi papá confirmó que asistiría a la boda. Hablamos un par de veces por teléfono, conversaciones cortas, algo frías, pero al menos mostraba interés. No preguntaba muchos detalles, pero saber que estaría ahí caminando conmigo al altar me bastaba para mantener viva esa esperanza chiquita que me quedaba. Vanessa, en cambio, fue más ambigua. Dijo que no podía ser dama de honor porque estaba muy ocupada con el trabajo, pero me aseguró que estaría presente. Su tono sonaba amable, pero algo en su voz me hizo dudar. Fue más o menos a los 5 meses de la boda cuando empecé a notar algo raro en sus redes sociales. Publicaba fotos sobre organizar un gran evento, hablaba de reuniones con proveedores, degustaciones de catering, visitas a salones. Al principio pensé que se trataba de su trabajo, quizás una casa abierta o una fiesta para clientes, pero las fechas no cuadraban. Mencionaba junio una y otra vez, aunque sin decir un día exacto. Un presentimiento me hizo escribirle directamente. «Oye, ¿ese evento que estás planeando tiene algo que ver con mi boda?» Ella contestó con su típica risa falsa. «Ay, no te preocupes, no tiene nada que ver contigo. Son cosas de trabajo». Intenté no pensar más en eso. Me concentré en mis listas, el menú, la música, el acomodo de las mesas, los regalitos para los invitados. Todo iba quedando perfecto. Hasta que sonó el teléfono. Era Vanessa. Su voz sonaba tan dulce que ya sabía que venía algo malo. «Solo quería contarte una noticia», me dijo. «Voy a organizar un evento para celebrar mi carrera, una especie de fiesta de reconocimiento. Va a ser el 15 de junio. Por un segundo me quedé en silencio, intentando procesarlo. «¿Y el 15 de junio?» Repetí. «Vanessa, ese es el día de mi boda».
Ay, sí, ya lo sé, dijo con tono despreocupado, pero no te preocupes, será por la mañana. Termina antes de las 4, así que papá puede ir a los 2 eventos. Mi estómago se hundió. Su coincidencia no era coincidencia. Lo supe en el acto. Estaba repitiendo el mismo juego de siempre, ponerlo en una situación donde tuviera que elegir. La llamé directamente. ¿De verdad vas a hacer esto? Y le dije con la voz temblando. Papá va a caminar conmigo al altar, y tú lo sabes. Ay, no exageres, contestó con su tono más falso. Él está muy orgulloso de mí también. No tiene por qué ser un problema. En ese momento, sentí el mismo nudo en el pecho que tantas veces había sentido de niña. Esa mezcla de impotencia y tristeza. Colgué y marqué de inmediato a mi papá, esperando, rogando, que él lo viera claro, que no cayera otra vez en sus trampas. Papá, ella lo está haciendo a propósito, le dije. No puedes ir a los 2 eventos. Es imposible, son 2 horas de distancia. Su respuesta me partió el alma. No te preocupes, hija. Lo resolveré. Son cosas importantes para las 2. Puedo asistir a los 2, haré que funcione. Haré que funcione. Esa frase fue como una daga. Porque yo ya sabía lo que significaba, que volvería a elegirla. Que una vez más, su versión iba a pesar más que la mía. Las semanas siguientes fueron un tormento. Cada vez que hablábamos, mi papá mencionaba algo nuevo. ¿Y si mueven la ceremonia un poquito más tarde? ¿Y si no hacen tantas fotos antes? Lo decía con suavidad, pero detrás de cada sugerencia se notaba la duda. Y ahí, dentro de mí, esa esperanza frágil empezó a romperse. Todo lo que había construido, todos los años intentando sanar, se tambaleaban otra vez por culpa del mismo patrón que siempre nos había separado, la manipulación de Vanessa, y la ceguera de mi padre. El día antes de la boda comenzó con esa mezcla de emoción y nervios que había estado sintiendo durante semanas, la clase de nervios que hace que hasta los detalles más pequeños parezcan importantes y llenos de significado. Tenía una lista de cosas por hacer, un café con mi dama de honor, revisar una última vez el acomodo de las mesas, confirmar que todo estuviera listo para los invitados que venían de fuera. Mi vestido colgaba en su funda, junto a la ventana, dejando que la luz del sol lo acariciara. El ramo de flores estaba listo, y las bolsas de bienvenida para los invitados perfectamente organizadas en una esquina. Daniel estaba al otro lado de la ciudad ultimando detalles con sus padrinos, y yo disfrutaba de un momento tranquila en el apartamento, con música suave sonando de fondo mientras repasaba una vez más el seating chart. Era poco después de la comida cuando un golpe fuerte y decidido sonó en la puerta, seguido por esa voz que conocía demasiado bien. Vanessa llamaba mi nombre con esa mezcla de falsa dulzura y autoridad que siempre la caracterizaba. Abrí la puerta y ahí estaba ella, impecable, blusa planchada, pantalones de vestir, cabello perfectamente arreglado, como si estuviera a punto de dar una conferencia de prensa. Su sonrisa era tensa, forzada, y el aire que traía consigo olía a ese perfume dulce que siempre usaba. No esperó invitación y entró como si el apartamento fuera suyo, mirando a su alrededor con esa familiar expresión de superioridad. Necesitamos hablar sobre la disposición de las mesas en la recepción, dijo, como si fuera la dueña de la boda. No hay nada que hablar, le respondí. Todo está decidido desde hace meses. Es mi boda, no la tuya. Ella frunció el ceño y me acusó de querer humillarla frente a la familia. La discusión escaló rápido. Sus palabras se volvieron más filosas, llenas de reproches y veneno, como yo siempre había sido egoísta, como nunca apreciaba todo lo que había hecho por papá. Intenté detenerla, decirle que no tenía tiempo para esto, pero ella avanzó, y ese perfume dulzón llenó el espacio entre nosotras. Sus ojos tenían una dureza que aceleró mi corazón. Antes de que pudiera dar un paso atrás, me empujó con ambas manos hacia el tocador. La esquina del sólido roble impactó mi brazo con una fuerza brutal. El aire se rompió con un crujido seco y fuerte, seguido por un dolor tan intenso que me quitó el aliento. Era fuego corriendo por mi brazo, los dedos se me adormecieron mientras intentaba abrazarlo contra mi cuerpo. Grité, aunque más parecía un jadeo, y caí de rodillas, la visión borrosa,
tratando de sostener mi brazo. Vanessa no se movió hacia mí, no mostró ningún signo de arrepentimiento. Se quedó allí, encima de mí, con los labios curvados en una sonrisa lenta, triunfante, como si por fin hubiera conseguido la victoria que tanto había esperado. Fue entonces cuando papá apareció en la puerta, atraído por el ruido. Por un momento sentí alivio, tal vez había oído el golpe, tal vez finalmente vería a Vanessa tal como era. Pero antes de que pudiera decir algo, su voz cortó el aire entre nosotros como un cuchillo. Vanessa atacó primero, con esa mezcla de calma y maldad que siempre usaba, dejando claro que nada había cambiado y que estaba dispuesta a ganar, cueste lo que cueste. Los ojos de mi papá pasaron de Vanessa a mí, y por un segundo, solo un segundo, esperé que me preguntara si estaba herida, que se asustara, que me ayudara a levantarme. Pero en lugar de eso su rostro se endureció y su voz salió fría, sin emoción: tú empezaste todo. Esas palabras dolieron más que el golpe contra el tocador. Sentí como si algo dentro de mí se partiera otra vez. Intenté explicarle, balbucear lo que realmente había pasado, pero la incredulidad en su mirada lo decía todo: no iba a escuchar. Murmuró algo sobre no querer dramas antes del gran día, se dio la vuelta y se fue, dejándome tirada en el suelo. Vanessa salió detrás de él, se volteó un instante y me lanzó esa mirada triunfante que me revolvió el estómago. Fue la misma sonrisa arrogante que había visto tantas veces, la que me decía que todo estaba bajo su control. La puerta se cerró y de inmediato la casa quedó extrañamente en silencio, roto solo por mi respiración entrecortada y el latido fuerte en la cabeza. Miré al vestido colgado junto a la ventana. Sus pliegues marfil brillaban con la luz, y por un momento juré que pertenecía a otra persona, a alguien que no cargara con mentiras ni humillaciones. Mi brazo palpitaba al ritmo de mi corazón, era un dolor sordo que se extendía desde el hombro hasta la punta de los dedos. Pero dentro de ese dolor nació otra cosa, algo frío y claro, una determinación que no había sentido en años. Ellos creían que eso lo terminaría todo. Que me tragaba el orgullo, que me callaba y seguía adelante como siempre. Pero no esa vez. Mañana, frente a todos, familiares, amigos, la gente que había fingido no ver, iba a sacar la verdad a la luz. Esta vez no habría malentendidos que dejaran a la verdad enterrada. Esta vez nadie podría decir que no supieron. Esa noche casi no dormí. Me acomodé en el sofá con el brazo inmovilizado en un cabestrillo improvisado de una de las camisas de Daniel, apretándolo para que el dolor se diera un poco. Cada movimiento, dar la vuelta, alcanzar el teléfono, mandaba punzadas desde el hombro hasta la muñeca. Podía haber ido a urgencias, lo sé. Pero ir significaba preguntas, papeles, esperar, y, lo peor, arriesgarme a retrasar la boda. Y más que nada, no quería dar a Vanessa la alegría de pensar que había logrado arruinar el día por completo. Daniel me llamó varias veces esa noche. Al principio le dije que me había tropezado y me lastimé el brazo. Odié esa mentira con todas mis fuerzas, pero quería contárselo en persona, no por teléfono. Quería que él viera mis ojos, escuchara mi voz, sintiera la verdad en el silencio entre palabras. Sabía que cualquier relato a medias podría volverse contra mí, como tantas veces antes. Cuando amaneció, mi decisión estaba tan firme como el concreto. No iba a dejar que Vanessa escribiera la historia. Si ella quería hacerse la hermana perfecta delante de toda la familia extendida y de los parientes de Daniel, yo haría que esa máscara se resquebrajara en el lugar más público posible. Iba a preparar mis palabras, a sostener la mirada de cada persona que tuviera que escuchar, y a no permitir que ella volviera a manipular los hechos. Me dolía el brazo, pero el dolor ya no era lo más importante. Lo que ardía más fuerte era la rabia justa, esa que te empuja a pararte aunque todo te pese. Me vestí con cuidado, con la misma calma con la que lo había hecho tantas veces en la universidad cuando un examen me aterraba. Respiré hondo, repasé lo que diría. Y guardé en mi bolsa la lista con los nombres de quienes lo habían visto todo. Sabía que mañana no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo supe exactamente por qué iba a pelear. Entonces logré acercarme al oficiante cerca del altar y le pedí un momento a solas. Le entregué el segundo sobre y, con la voz tranquila pero firme, le expliqué que si surgía algún problema durante la ceremonia o después, debía abrirlo de inmediato. Su expresión cambió, se volvió seria, y asintió,
entendiendo mucho más de lo que yo había dicho con palabras. La música comenzó para la procesión y papá se acercó a tomar mi brazo. Sus ojos se posaron un instante en el cabestrillo que escondía bajo la manga de encaje y luego volvieron a mi rostro. Caminamos juntos por el pasillo, el peso de su mano en la mía era al mismo tiempo familiar y extraño, pero no sentí nada más que los latidos de mi corazón marcando el tiempo hasta lo que estaba por venir. Los votos se dijeron entre la luz de las velas y la voz firme de Daniel, y en un abrir y cerrar de ojos, caminábamos de regreso por el pasillo como marido y mujer, mientras los aplausos resonaban a nuestro alrededor. Pero fue en la recepción donde todo realmente comenzó. Vanessa hizo su movimiento temprano, chocando su copa para llamar la atención durante la cena. Comenzó un brindis sobre la familia, sobre la hermandad, sobre cómo siempre había sido mi mayor apoyo, su tono rebosando de afecto falso. La dejé terminar, levanté mi copa en reconocimiento, y luego miré hacia la madre de Daniel. Ella asintió apenas perceptible y se levantó de su silla, aclarando la garganta. Con una voz que se escuchaba clara en todo el salón, dijo que tenía algo importante que compartir antes de que la noche continuara. Abrió el sobre y leyó en voz alta el informe médico, explicando con claridad que yo había sufrido una fractura en el brazo menos de 24 horas antes de la boda y que había sido causada por otra persona. Murmullos recorrieron la sala, los ojos de todos se movían entre mí, Vanessa y papá. La madre de Daniel no mencionó nombres, pero la implicación quedó flotando en el aire como una nube de tormenta. El rostro de Vanessa se volvió pálido, luego rojo como mancha de fuego, su boca se abría y cerraba sin emitir sonido. Papá se levantó lentamente, su silla raspando el suelo, pero cualquier cosa que intentara decir se perdió entre el ruido creciente del salón. Alguien en la parte de atrás murmuró: «Entonces ella es la razón por la que estabas escondiendo tu brazo». Y otra voz preguntó si eso era lo que explicaba por qué llegaste tarde a la cena de ensayo. Vanessa tartamudeó, hablando de accidentes, de malentendidos, pero sus palabras se desvanecieron ante la autoridad fría del informe. El oficiante dio un paso al frente, levantando su propio sobre, y confirmó que él también tenía documentación en caso de que algo interrumpiera la ceremonia. La fuerza combinada de los dos documentos era indiscutible, y la sala cambió perceptiblemente, apoyándome, moviéndose hacia mí como una marea. Daniel tomó mi mano, levantándola suavemente para mostrar el cabestrillo, y dijo a todos: «Nadie debería comenzar su matrimonio llevando las cicatrices de la violencia de aquellos que dicen amar». Los aplausos que siguieron ya no eran por la boda. Eran por la verdad, pues tal descubierto. Vanessa se apartó de la mesa, murmurando sobre sentirse humillada, y salió pisando fuerte. Papá la siguió sin mirarme a los ojos. Las puertas se cerraron detrás de ellos, y por primera vez en años, respiré aire limpio, sintiendo que un peso enorme se levantaba de mis hombros. En las semanas posteriores, las consecuencias se extendieron por la familia como un incendio lento, arrasando con cada mentira cuidadosamente construida y cada excusa que Vanessa y papá habían usado durante años. Parientes que antes habían cerrado los ojos ante su comportamiento comenzaron a llamarme directamente, unos para disculparse por no haberme creído, otros para tomar distancia silenciosa de Vanessa y papá. Con la verdad al descubierto, la familia de Daniel nos rodeó completamente, ofreciendo apoyo práctico y emocional. Por fin, después de tanto tiempo, sentí que estaba rodeada de personas que realmente veían quién era y lo que había pasado. Sentí justicia, alivio, y la certeza de que, aunque el camino había sido doloroso, finalmente podía respirar sin miedo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí lo que era tener una red de apoyo que no venía con condiciones, con agendas escondidas ni con hilos que alguien moviera a su antojo. Era un alivio tan profundo que me permitió respirar y sentirme segura, algo que nunca había experimentado con Vanessa cerca. Ella, por su parte, intentó salvar su reputación. Publicó fotos cuidadosamente planeadas en redes sociales, posando con amigos en eventos de caridad, y hasta insinuó que su ausencia en reuniones familiares era por elección propia. Pero los comentarios contaban otra historia. La gente hacía preguntas directas sobre el incidente en la boda, sobre el informe médico, sobre por qué papá la había defendido tan ferozmente si no había nada que ocultar. Papá, en cambio, parecía retraerse en un silencio sombrío. Supe por una tía que había dejado de asistir a ciertos eventos familiares para evitar las conversaciones inevitables.
se escuchaban susurros sobre problemas financieros, sobre acuerdos que había dado por seguros y que ahora se escapaban porque la gente ya no confiaba en su juicio. El daño profesional a Vanessa fue inmediato. Trabajaba en planificación de eventos, y la noticia corrió rápido dentro de su industria. Varios clientes cancelaron contratos, sin querer asociar sus celebraciones con alguien cuyo nombre estaba ligado a acusaciones de agresión. Una cancelación especialmente pública vino de una gala de caridad local. La organizadora no dudó en declarar en una entrevista que no podían permitir que alguien con una sombra de violencia sobre ellos representara su evento. Yo, viéndolo desde la distancia, no sentí la satisfacción que pensaba que sentiría. Fue más bien una sensación constante y firme de justicia finalmente alcanzando su curso, un recordatorio de que no necesitaba mover un dedo, la verdad estaba haciendo su trabajo por mí. Daniel y yo nos asentamos en la vida de casados con una determinación tranquila, decididos a construir algo completamente separado del caos y la disfunción en la que había crecido. Cada día juntos reforzaba nuestra confianza mutua, nos permitía reír sin miedo, planear sin manipulación y crear un hogar donde la honestidad y el respeto no fueran solo palabras, sino reglas vivas que guiaban cada acción. Por primera vez, sentí que podía ser yo misma sin tener que medir cada palabra ni preocuparme por cómo alguien más podría torcerla en mi contra. Ese nuevo comienzo era liberador. La boda, el enfrentamiento, y la exposición de la verdad no solo habían puesto fin a años de injusticia, también habían sembrado la semilla de un futuro diferente, uno donde mi voz contaba, donde mi historia era mía, y donde el amor y la familia que construíamos no dependían de máscaras, mentiras o miedo. Por primera vez, podía mirar hacia adelante con la certeza de que todo lo que habíamos pasado no sería en vano. Con el tiempo, la vida comenzó a sentirse más ligera. Daniel y yo creamos nuestras propias rutinas, celebrando pequeños logros y disfrutando de momentos simples que antes parecían imposibles. Salíamos a caminar, planeábamos cenas con amigos, y cada logro profesional o personal se compartía con alegría genuina, sin miedo a juicios ni manipulaciones. Vanessa intentó seguir manteniendo las apariencias, publicando fotos en eventos y fiestas, pero ya nadie le creyó del todo. Sus intentos de control se desmoronaron poco a poco, mientras que yo empezaba a experimentar la libertad de tener una red de apoyo que realmente estaba a mi lado, que me escuchaba y me valoraba por lo que era. No por lo que alguien más decía que era. Cada día traía nuevas oportunidades para reconstruir mi confianza, para establecer límites claros y proteger mi vida de personas que no merecían estar cerca. La paz que sentía era gradual, pero firme, y por primera vez podía planear el futuro sin el peso del pasado aplastándome. Aprendí a disfrutar de la familia elegida, los amigos sinceros y el amor que Daniel y yo compartíamos, sabiendo que todo lo que habíamos pasado nos había hecho más fuertes. Y aunque la memoria de Vanessa y de todo lo que había vivido con ella nunca desaparecería por completo, ahora sabía que tenía el poder de elegir cómo afectaría mi vida. Cada decisión, cada paso hacia adelante, estaba guiado por la certeza de que finalmente podía vivir para mí misma, sin miedo y con libertad. Seguí con mi trabajo, pero también comencé a aceptar proyectos independientes, usando los ingresos extra para dar un pago inicial en una casa pequeña. Era modesta, pero era nuestra, y representaba algo más que un espacio físico. Era la prueba de que podía crear estabilidad sin depender de personas que solo ofrecían apoyo condicionado. A veces recibía mensajes de algún familiar preguntando si alguna vez sería posible reparar la relación con Vanessa. Mi respuesta siempre era la misma: el perdón era posible, pero la confianza se había perdido para siempre. Ese límite era innegociable. Cuanto más lo reforzaba, más fácil me resultaba respirar y vivir sin sentirme atrapada por el pasado. El lado legal del asunto avanzó lentamente, pero no se detuvo. El informe médico, junto con los testimonios de los testigos de la boda, formó un caso lo suficientemente sólido como para que Vanessa finalmente aceptara un acuerdo, en lugar de arriesgarse a un juicio formal. Parte del acuerdo requería que ella emitiera una disculpa por escrito, que recibí por correo meses después. Era rígida, claramente redactada bajo consejo legal, llena de frases como lamento el incidente y le deseo lo mejor. Pero verla en blanco y negro fue una pequeña victoria. La guardé en una carpeta, no porque significara algo emocionalmente, sino como un marcador tangible de un capítulo que se cerraba. Con respecto a papá, nuestra relación permaneció congelada. Nunca se disculpó,
nunca reconoció que haber tomado partido por Vanessa había estado mal. Ese silencio decía más que cualquier discusión. Al final, la boda fue tanto un comienzo como un final. Entré cargando años de dolor, y salí habiendo colocado ese dolor exactamente donde debía estar, a la vista de todos. Y eso era algo que nadie, ni mi hermana ni mi padre, podía quitarme. Las consecuencias no llegaron de golpe. Llegaron como olas que nunca retroceden, cada una arrancando las historias falsas hasta que solo quedó lo que la gente había hecho y lo que se había negado a ver. La primera ola fue profesional. El mayor cliente de Vanessa canceló su contrato citando riesgos reputacionales. Y 2 salones de eventos la colocaron en una lista informal de no recomendar después de que la cancelación de la gala de caridad fuera publicada por un blog local de estilo de vida. Cada pequeño revés reforzaba mi sensación de justicia, de que finalmente la verdad se abría paso sin que yo tuviera que luchar sola. Mientras tanto, Daniel y yo seguíamos construyendo nuestra vida, con la certeza de que nuestro futuro no estaría marcado por mentiras ni manipulaciones, sino por decisiones conscientes y apoyo mutuo. Por primera vez, sentía que todo el esfuerzo, todo el sufrimiento, había dado frutos reales. Con cada semana que pasaba, los efectos se hicieron más evidentes. Vanessa empezó a perder oportunidades en su trabajo, y su reputación se debilitaba a pasos agigantados. Los rumores sobre su comportamiento se extendieron por la industria de eventos, y los clientes que antes la buscaban ahora dudaban en contratarla. Algunos incluso comenzaron a cancelar contratos o a evitar mencionarla en recomendaciones, dejando claro que sus acciones tenían consecuencias reales. Mientras tanto, yo seguía enfocada en construir mi vida. Con el dinero del trabajo independiente y de Daniel, pudimos hacer mejoras en la casa, decorarla a nuestro gusto y convertirla en un verdadero hogar, lleno de calidez, risas y estabilidad. Cada proyecto terminado, cada rincón arreglado, era un recordatorio tangible de que podíamos crear algo propio, lejos de la manipulación y el caos que había dejado atrás. Mis relaciones con otros familiares también cambiaron. Algunos comenzaron a acercarse, ofreciendo disculpas o simplemente reconociendo lo que había pasado. Otros tomaron distancia de Vanessa y de papá, eligiendo no involucrarse más en su drama. Esto me permitió construir una red de apoyo sólida, donde la honestidad y la sinceridad eran la base de todo. Con el tiempo, Vanessa se volvió cada vez más aislada, enfrentando la realidad de que su control y manipulación habían dejado un vacío a su alrededor. Y yo, por primera vez en años, pude mirar hacia adelante con claridad, confiada en que había aprendido a protegerme, a valorarme y a crear un futuro donde el amor y el respeto fueran la regla, no la excepción. Cada día reafirmaba que todo lo vivido había servido para enseñarme quién era realmente y qué merecía. Ella trató de presentarlo como un retroceso temporal por su bienestar, pero los antiguos clientes compararon experiencias y el cuadro que se formó no era estrés, era volatilidad mezclada con una vena cruel. La segunda ola fue social. En los chats familiares, el tono pasó de diferencias educadas a una distancia cautelosa. Invitaciones que antes daban por hecha su asistencia ahora llegaban sin su nombre. Mi tía, que siempre había elogiado a Vanessa, me llamó para decir que había revisado de nuevo el informe médico, que había hablado con invitados que presenciaron el brindis de Vanessa seguido de la lectura del diagnóstico por la madre de Daniel, y que ya no podía fingir que nada había pasado. Parientes que antes hablaban de unidad familiar comenzaron a usar palabras como seguridad y responsabilidad. La tercera ola golpeó a papá. Los hombres con los que jugaba golf, los que se jactaban de ser directos, me preguntaron en el club con franqueza por qué había salido tras el brindis y por qué me había dejado sola en el departamento en lugar de llevarme al hospital. No respondió, porque no había respuesta que lo hiciera parecer el padre que creía ser. Su silencio se volvió más pesado en los espacios donde antes proyectaba autoridad. Cuando finalmente me llamó semanas después, no ofreció disculpa alguna. Preguntó si esto se iba a convertir en un problema legal para Vanessa. Le dije que esa decisión ya no estaba en sus manos y que cualquier conversación conmigo comenzaría y terminaría con el reconocimiento de lo que él había visto y lo que había elegido decir. No volvió a llamar. Mientras tanto, la responsabilidad tomó forma práctica. Siguiendo el consejo de mi doctora, documenté la lesión y presenté un informe policial, no para dramatizar la boda, sino para proteger a la próxima versión de mí que pudiera cruzarse con Vanessa. El detective fue directo,
explicando que los resultados varían, pero que a veces un informe bien documentado es lo que evita que un patrón se repita. Cuando el abogado de Vanessa se comunicó, Jack se encargó de la logística como un editor experimentado armando una historia basada en pruebas, no en opiniones. El acuerdo incluyó una admisión por escrito de que ocurrió una alteración y que mi lesión resultó de sus acciones. No fue una admisión de cada frase cruel que había dicho ni de cada mentira, pero fue una línea que nadie podía borrar. En la comunidad de la iglesia donde papá quería ser visto, el pastor que bendijo nuestra ceremonia pidió visitar nuestra casa nueva. Se sentó en la mesa de la cocina, vio el brazo que aún llevaba en ciertas tareas, y dijo algo claro y simple: el trabajo de un padre es proteger, y cuando falla, la herida pertenece a más de una generación. No me presionó a reconciliarme, dejó el peso de la verdad en la habitación a propósito. Las consecuencias también significaron decisiones que en papel parecían pequeñas, pero en la práctica se sentían monumentales. Bloqueé el número de Vanessa y creé un correo único para cualquier contacto legal o logístico, que Jack monitoreaba por mí. Dejé a papá fuera de la lista corta para llaves de la casa y contactos de emergencia. Me dije que no eran castigos, sino barandales de protección. Con esos barandales llegaron ganancias silenciosas que podía medir. Dormía toda la noche sin repasar viejas discusiones, dejé de ensayar discursos para personas que nunca habían escuchado y, por primera vez, sentí que podía vivir en paz con mis decisiones y mi verdad. Con el tiempo, esas decisiones pequeñas comenzaron a transformar mi vida de formas que nunca imaginé. Me sentía más segura de mí misma, capaz de establecer límites claros sin sentir culpa. Cada interacción con Vanessa se volvió mínima y profesional. Cualquier contacto necesario era manejado a través de Jack, manteniendo la distancia y evitando conflictos innecesarios. Incluso con papá, aprendí a mantener la calma y la neutralidad. Ya no esperaba que él cambiara ni ofreciera disculpas. Simplemente acepté la realidad y me concentré en mi bienestar y en mi familia elegida. Cada gesto de autocuidado, desde organizar mi hogar hasta dedicar tiempo a mis proyectos personales, se convirtió en un recordatorio de mi autonomía. La vida cotidiana, que antes estaba marcada por tensión y miedo, ahora estaba llena de momentos sencillos pero significativos, desayunos tranquilos, paseos con Daniel, tardes de trabajo creativo sin interrupciones ni críticas. Sentía una paz profunda al saber que podía vivir sin la manipulación constante de Vanessa y sin las expectativas condicionadas de papá. Poco a poco, también aprendí a disfrutar de la compañía de mis amigos y familiares de manera genuina, sin máscaras ni pretensiones. Cada conversación, cada reunión, se convirtió en una oportunidad de fortalecer relaciones basadas en respeto y confianza. La sensación de libertad era nueva, poderosa, y cada día que pasaba reforzaba que, finalmente, estaba construyendo una vida propia, sólida y segura, lejos del pasado que tanto daño me había causado. Aprendí a disfrutar del silencio sin estar pendiente de que una puerta se cerrara de golpe. En nuestra nueva calle, los vecinos saludaban y yo les devolvía el saludo sin titubear. Daniel y yo plantamos un pequeño jardín de hierbas y nos reímos la primera vez que nos pasamos de sal con la salsa. Las consecuencias también se extendieron hacia adelante. En el trabajo, cuando una colega más joven me contó que su hermano la había golpeado y que su mamá le dijo que no hiciera escándalo, no le di palabras vacías. Le compartí el número de una línea de ayuda local y le dije que merecía estar segura sin explicaciones ni condiciones. Lloró sobre su café, y después me llamó. Más tarde me envió una nota que decía: me hiciste más fácil respirar. Esa fue la consecuencia que más me importó. La prueba de que la verdad pública puede convertirse en oxígeno privado. Al final, la boda no solo reveló lo que Vanessa había hecho. También expuso las estructuras que lo habían permitido. Y esas estructuras, una vez expuestas a la luz del día, comenzaron a fallar. Ese fracaso no fue trágico, era algo que ya debía ocurrir. Mirando hacia atrás, entiendo que en el momento en que la mano de mi hermana chocó contra mi brazo y el hueso cedió, algo mucho más permanente que la fractura se rompió dentro de mí. La ilusión de que la familia significaba amor incondicional. Durante años, me moldeé según lo que ellos necesitaban que fuera, esperando que si era lo suficientemente cuidadosa, callada y leal, me protegerían en los momentos que importaban. En cambio, la voz de mi padre diciendo "tú empezaste" sonó más fuerte que mi propio dolor. Esa claridad dolió, pero también me liberó.
En los meses después de la boda, reconstruí no solo mi fuerza física, sino también mi marco de lo que aceptaría y lo que no. La férula desapareció, pero los límites permanecieron. Me di cuenta de que la forma más inteligente de rebelarse contra una familia controladora no es un estallido dramático, sino la negativa silenciosa a darles acceso a los lugares donde pueden lastimarte de nuevo. Eso significaba mi hogar, mis planes, mis logros. Me pertenecían a mí y a Daniel, y a los amigos que elegimos, no a quienes medían cada regalo por lo que les podía devolver. También significó que, cuando apareció la oportunidad de justicia, la tomé de una manera que ellos no pudieran descartar como venganza. Conté la verdad donde más importaba, frente a las personas que ellos valoraban. En la boda, fue la madre de Daniel leyendo el informe médico. Después, fueron cada conversación tranquila con un amigo de la familia, cada envío del informe policial a alguien que había recibido una mentira, cada respuesta simple y directa a una pregunta. Ese goteo constante fue más poderoso que cualquier confrontación única. No necesitaba gritar, las pruebas hablaron por mí. Aprendí que la justicia no siempre pasa por tribunales o humillaciones públicas. A veces consiste en asegurarse de que la próxima vez que tu hermana intente hacer daño, el público ya sepa quién es. Para papá, la consecuencia fue la lenta erosión de la autoridad que había usado para protegerla. Para Vanessa, fue darse cuenta de que ya no controlaba la narrativa. Y para mí, la recompensa no fue verlos caer, sino verme a mí misma de pie sin su permiso. La pieza final de este camino fue aceptar que el cierre no iba a venir de ellos. Era algo que solo yo podía darme a mí misma. Con el tiempo, entendí que la verdadera libertad no era solo física ni emocional, sino la capacidad de vivir sin miedo ni expectativas impuestas. Cada decisión que tomaba estaba guiada por mis propios valores y necesidades, no por la manipulación de Vanessa ni por la indiferencia de papá. Aprendí a elegir con cuidado a las personas que dejaba entrar en mi vida y a proteger mi espacio, mi energía y mi corazón. Empecé a construir rutinas que me daban estabilidad, las mañanas con café y música, tardes trabajando en proyectos que me apasionaban, paseos tranquilos con Daniel, cenas sencillas donde podíamos reír sin presiones. Cada pequeño hábito reforzaba la sensación de que finalmente estaba viviendo para mí misma. También aprendí a escuchar y apoyar a otros de manera genuina. Cuando alguien cercano enfrentaba abuso o manipulación, podía ofrecer guía y ayuda concreta, sin juzgar ni minimizar su experiencia. La experiencia me enseñó que la verdad y la acción son formas poderosas de protección, tanto para mí como para quienes confiaban en mí. Cada día me daba cuenta de que podía construir un hogar y una vida donde las heridas del pasado no dictaran mi presente. Mi casa, mis proyectos, mis relaciones, mis logros, todo pertenecía a Daniel y a mí, a quienes realmente valorábamos la honestidad, el respeto y el cariño. Y esa certeza, silenciosa pero firme, era más valiosa que cualquier victoria visible o confrontación. Aprendí que cerrar un capítulo no siempre significa reconciliación ni perdón, a veces significa reconocer lo que pasó, establecer límites claros y seguir adelante, construyendo un futuro que nadie más pudiera controlar. Esa era la verdadera paz, y por primera vez en mi vida, sentí que estaba completamente a salvo y dueña de mi propia historia, no habría disculpa sentida, ni un momento repentino de autoconciencia. El cierre llegó el día que dejé de revisar mi teléfono esperando mensajes que nunca iban a llegar. El día en que pude decir sus nombres en una conversación y no sentir nada punzante en el pecho. Ese día también comprendí que podía imaginar mi futuro sin la sombra de su aprobación. Daniel y yo hemos creado nuevas tradiciones. En nuestro primer aniversario, organizamos una cena con las personas que nos habían acompañado en todo, amigos que me habían llevado a citas importantes, colegas que habían cubierto mis turnos, vecinos que habían traído comida cuando yo no podía cocinar. Brindamos, no por el dolor, sino por el camino que habíamos recorrido desde entonces. Al mirar alrededor de la mesa, vi a una familia que yo había elegido, una familia que entendía el amor como protección, no como posesión. Si alguien me preguntara hoy si me arrepiento de haber dicho la verdad, respondería que no, sin dudarlo. La verdad me costó la ilusión de una familia que creía tener, pero me dio la realidad de una vida en la que podía confiar. Y si mi historia llega a alguien que todavía está en un lugar donde su dolor es minimizado, espero que le diga esto: no tienes que esperar permiso para irte, no tienes que cargar con la versión de los demás sobre tu historia.
Puedes poner tu historia en la luz y quienes importan no apartarán la mirada. Al final, la boda no fue el día más feliz de mi vida, pero sí fue el más honesto. Y a veces, la honestidad es el primer ladrillo de un hogar que nunca necesitará reconstruirse. Si hay algo que quiero que cualquiera que escuche mi historia recuerde, es que sobrevivir no es solo pasar el momento del impacto. Es lo que construyes después. La gente romantiza la resiliencia como si fuera un rasgo inquebrantable que o tienes o no. La verdad es que la resiliencia se construye en silencio, en la repetición poco glamorosa de presentarte para ti misma cuando las personas de quienes esperabas apoyo nunca lo hacen. Aprendí esto después de que mi hermana me rompiera el brazo antes de mi boda y mi padre me dijera que yo lo había empezado. Al principio, pensé que la resiliencia sería enfrentarme a ellos y exigir que admitieran lo que habían hecho. Imaginé confrontaciones que terminarían con su vergüenza y mi reivindicación. Pero a medida que pasaban las semanas y no llegaba ninguna disculpa, vi que la verdadera victoria estaba en crear una vida donde su aprobación no significara nada. Eso significó pequeñas decisiones diarias, decir no sin culpa, invertir mi energía en amistades que daban más de lo que pedían, hacer planes sin pensar en cómo serían usados para chismes familiares. Significó aprender que mi voz no necesitaba su eco para importar. Para quienes están en una situación similar, tal vez su propia familia ha ignorado su dolor o torcido la verdad para proteger a alguien que les hizo daño. Quiero que escuchen esto con claridad. No eres dramático por querer seguridad, no eres ingrato por poner límites y no estás obligado a dejar que las personas que te rompieron decidan cuando estás sanado. La venganza pública en mi boda no fue por humillación por sí misma. Fue negarme a dejar que escribieran mi historia a mi ausencia. Cuando la madre de Daniel leyó mi informe médico frente a todos, no era solo por mí. Era por cada vez que Vanessa se escondió detrás del encanto y papá detrás de la autoridad para silenciar a alguien más pequeño, más débil o menos favorecido. Fue la prueba de que hay poder en la verdad cuando se dice al público correcto. Aprendí también que las consecuencias se expanden de manera que no puedes predecir. Meses después, recibí un correo de una prima que apenas conocía. Me contó que había terminado su compromiso después de reconocer el temperamento de su prometido en la forma en que se describió a Vanessa. Me agradeció por no quedarme callada, por mostrarle que alejarse antes de que el daño sea permanente no es cobardía, es sabiduría. Ese mensaje me recordó que tu historia no te pertenece solo a ti. Una vez contada, puedes ser un salvavidas para alguien más. No voy a fingir que cortar lazos con la familia es fácil. Hay días en que la nostalgia intenta reescribir la historia, cuando las fotos viejas te hacen dudar si en verdad fue tan malo. En esos días, miro la cicatriz en mi brazo y recuerdo no solo la fractura, sino la frase que siguió, tú lo empezaste. Y me recuerdo a mí misma que el amor no suena así. Si estás escuchando esto y todavía estás en medio del conflicto, todavía intentando decidir si puedes dar un paso atrás, déjame ser la voz que te diga sí. Sí, puedes hacerlo. Sí, va a doler. Y sí, vas a sobrevivir. La vida que construyas después puede ser más pequeña al principio, pero será tuya. Un día, estarás en una cocina, un jardín o en una calle tranquila de un lugar que se siente como hogar, y te darás cuenta de que no has pensado en ellos en semanas. Ese será el momento en que sabrás que has ganado. No porque ellos hayan caído, sino porque tú te levantaste y lo hiciste sin ellos. Ese es el tipo de venganza que nadie puede quitar. Desde ese momento, todo cambió para mí. Aprendí que mi vida podía ser solo mía, que mis decisiones no necesitaban la aprobación de quienes habían intentado controlarme. Daniel y yo seguimos construyendo nuestros propios rituales, nuestras propias reglas, y cada pequeño logro se celebraba sin culpa ni interferencia. Comprendí que la verdadera libertad no era solo alejarse físicamente, sino crear límites claros, proteger mi espacio, y rodearme de personas que sumaran en lugar de restar. Empecé a disfrutar de los momentos simples, como desayunar juntos un domingo, plantar nuevas hierbas en nuestro jardín, o reírnos hasta que nos doliera la panza porque la comida salió un desastre. Aprendí a escucharme, a confiar en mis instintos y a no sentir miedo cuando alguien cuestionaba mis decisiones. Cada día que pasaba fortalecía mi sensación de seguridad, y con ello, mi confianza en mí misma. La resiliencia dejó de ser una palabra abstracta. Se volvió práctica, decir no sin sentir culpa, elegir amistades que aportaran y no drenaran,
priorizar nuestra felicidad sin depender de la aprobación de otros. Cuando alguien cercano se encontraba en peligro o en una situación de abuso, podía tender la mano sin dudar. No me limitaba a dar palabras vacías, podía ofrecer ayuda real, información y recursos, con la seguridad de que mis límites y mis fuerzas estaban intactos. También entendí que el poder de la verdad no se trataba solo de grandes gestos públicos, sino de pequeñas acciones consistentes. Cada conversación honesta, cada correo con hechos claros, cada decisión de no permitir que mentiras o manipulación se impusieran, construía un entorno donde el respeto y la justicia eran tangibles. La verdad, repetida pacientemente, se volvió más fuerte que cualquier mentira disfrazada de cariño. En mi interior, algo se había transformado para siempre. Ya no me afectaban los intentos de control, las críticas disfrazadas de consejos, ni las expectativas impuestas por quienes habían fallado en cuidarme. Mi vida, mi matrimonio y mi hogar eran espacios seguros donde podía crecer sin miedo. Lo que antes me consumía en silencio, ahora se convirtió en claridad y poder, la capacidad de elegir, de amar sin depender de aprobación y de crear momentos que fueran solo nuestros. Con el tiempo, descubrí que lo más importante no era solo la victoria sobre Vanessa o la justicia frente a papá, sino la paz que conseguí conmigo misma. Cada día que despertaba sin miedo, cada noche que dormía sin repasar antiguas discusiones, era una pequeña celebración de libertad. Aprendí que no necesitaba que nadie reconociera mi dolor para poder sanarlo, mi sanación era mía, y con ella, mi fuerza se volvió inquebrantable. Al mirar atrás, veo que cada desafío, cada manipulación y cada mentira me llevó a construir algo mucho más grande que una simple boda o una confrontación, una vida plena, auténtica, donde yo decido quién forma parte y quién no, y ese aprendizaje, esa paz y esa autonomía, es algo que nadie puede quitarme. Es mi historia, contada a mi manera, con mi verdad, y con eso basta para sentirme completa.